Hola, buenas noches. Bueno, un saludo a todos, a las personas que nos están acompañando. El día de hoy la plática es referente al síndrome de intestino irritable en los niños. Yo soy la doctora Sui Monroy, gastroenteróloga pediatra, y bueno, el objetivo es darles a conocer de una forma general pues a qué nos referimos con este síndrome que hemos escuchado seguramente este término en varios lugares y generalmente enfocado a la esfera adulta, en los pacientes adultos, lo que es la colitis nerviosa, eh, también existen los niños. Por supuesto que también existen los niños, sin embargo, pues no se conoce, no se difunde y pareciera que los niños no pueden tener esta enfermedad. Sin embargo, es una realidad y por lo tanto, pues nos parece conveniente que lo conozcan. El dolor abdominal, como una introducción, es una causa muy frecuente de la consulta en esta subespecialidad pediátrica, en la cual pues hasta uno de cada 4 niños que llegan al consultorio presentan dolor abdominal. De sus niños en casa, pues cuántos no han sufrido o sufren de dolor abdominal. Un dolor abdominal que no nada más se presenta una ocasión, sino que puede ser un dolor recurrente. Temporadas en las cuales el niño está totalmente asintomático, se siente perfecto y momentos en los cuales el niño empieza con esas crisis de dolor abdominal que puede llegar incluso a ser muy incapacitante para él. Él puede dejar de hacer sus actividades, sus rutinas habituales y por lo tanto pues es un motivo de estrés en la familia, de preocupación principalmente para la mamá, para el papá, para sus cuidadores principales. Por lo tanto, bueno, es un tema relevante porque muchos niños en el hogar pues han presentado esta molestia. Y bueno, cuando nosotros para hablar de un paciente que sufre de un dolor abdominal crónico, pues nos referimos a un paciente que ha tenido dolor abdominal en cualquier parte de la pancita, pero que refiere dolor abdominal por lo menos durante más de un mes. ¿Sí? Un paciente que ya tiene un mes que ha presentado dolor abdominal, pues ya nosotros lo podemos catalogar como un dolor abdominal crónico. Existen aquellos dolores abdominales agudos en los cuales es un dolor súbito que no se vuelve a repetir, pero que nos habla de un cuadro que se resuelve. ¿Sí? Ya puede ser una gastroenteritis, puede ser un cólico debido a que tiene dificultades para evacuar, algo sencillo hasta un cuadro tan complicado pues como una apendicitis, ¿sí? Y que se resuelve pues con una cirugía. Entonces, bueno, el dolor abdominal crónico, como ya lo comenté, pues se presenta de una forma reiterada. El niño ya pasa más de 4 semanas teniendo dolor abdominal y pues es un paciente que tiene que ser evaluado en la consulta. Inicialmente por su pediatra, quien puede iniciar un abordaje diagnóstico. Todos los médicos tenemos un orden. Lo primero para nosotros es interrogar al paciente cuando el paciente ya se expresa pues de una forma individual por sí misma, como los pacientes escolares, los niños de 5 o 6 años que ya te pueden referir qué sienten, o de una forma indirecta, ¿no? Con los padres o con los cuidadores principales, como pueden ser los abuelitos, los tíos, quienes se hagan cargo del niño. Entonces, el interrogatorio es sumamente importante. Después, la exploración física, el tener de frente al bebé o al niño, revisarlo, palparlo, tocarlo, porque el abdomen no nada más nos habla de un órgano. En el abdomen hay muchas vísceras, hay intestino, páncreas, hígado, etcétera, ¿no? Entonces uno a la exploración física pues se da cuenta de cuál es la fuente del dolor. Entonces la exploración física, el palpar a un paciente es básico, es una parte fundamental en medicina y mucho más en pediatría. Mis compañeros pediatras lo saben. Por lo tanto, ahora que estamos en estos tiempos COVID, con esto de las teleconsultas o pues estas orientaciones que ya llegamos a dar por videollamada, pues es difícil, ¿no? Hay médicos
que no estamos hechos definitivamente para eso, porque el contacto médico-paciente pues es vital, ¿no? Se nos pueden ir datos muy importantes que solo nos percatamos de ellos cuando tenemos al paciente de frente. Por eso es que estos tiempos de contingencia, donde pues existe el miedo de acudir al consultorio, acudir al hospital, muchos papás pues prefieren la videollamada. No es una cuestión que a muchos nos agrade, ¿no? Porque pues definitivamente se escapa, ¿no? Se escapan datos básicos, súper, súper importantes. Y bueno, como les decía, el pediatra evalúa al paciente inicialmente y puede detectar algunos datos muy importantes sin necesidad de llegar a una evaluación de un gastroenterólogo. Todo esto pues es como una pirámide, ¿sí? Desde un inicio se pueden detectar datos importantes, se pueden empezar tratamientos y cuando no hay una mejoría, bueno, pues ya se deriva a este paciente y se pueden empezar a hacer estudios. De inicio, un dolor abdominal crónico no requiere estudios, pero conforme uno va avanzando en el estudio de este paciente, bueno, pues ya vamos echando mano de estas herramientas tan importantes, ¿no? Y bueno, afortunadamente 9 de cada 10 pacientes que tienen esta enfermedad, un dolor abdominal persistente, crónico, que se repite de forma frecuente, de forma reiterada, pues tienen algo que se llama dolor abdominal funcional. Esto quiere decir que no está ocasionado por alguna enfermedad importante. Ajá. Es un dolor que se desencadena pues porque el niño tiene un umbral bajo al dolor, porque sus vísceras, digamos, son muy reactivas, rápidamente responden a algunos estímulos, como acumular algo de gas, que ese intestino se distienda, que esté lleno de popó. Entonces son niños muy, muy, muy sensibles. Entonces, ahorita vamos a tocar este tema de dolor abdominal funcional, pero ese otro niño, dentro de esos 10 que sí tiene un dolor abdominal de causa orgánica, pues tiene una causa, una enfermedad pues más relevante, que sí requiere estudiarla más, hacerle no nada más una, sino varias pruebas diagnósticas hasta encontrar el nombre y apellido de esa enfermedad y darle un tratamiento pues apropiado. Entonces, nosotros de primera instancia, pues tenemos que encontrar a ese niño que sí tiene un dolor abdominal importante y que tenemos que pues echarle todos los kilos porque tenemos que encontrar esa enfermedad, porque si no el niño nunca va a mejorar. Sin embargo, esos 9 niños no tienen esos datos que voy a mencionar y bueno, que podemos ir tratando con modificaciones en la dieta, con algunos medicamentos, incluso algunos hasta con ayuda psicológica para que ese dolor mejore. Pero mientras uno investiga si es un dolor orgánico que preocupe realmente o un dolor abdominal funcional, pues la preocupación nadie se la quita a los papás, ¿verdad? El tener a tu niño en casa quejándose de la pancita estresa a cualquiera y mucho más a aquellos papás que han pasado por situaciones estresantes, ¿no? O que han tenido a ese niño o algún otro hermanito o algún familiar enfermo y que ha terminado en cirugía. Entonces eso ocasiona mucho estrés en los papás y es inevitable transmitirlo a los hijos. Los niños son unos receptores impresionantes. Entonces todas esas emociones que llegan a tener los papás las transmiten a los niños. Por eso es que la relación médico-paciente es sumamente importante para nosotros, porque tenemos que encontrar el modo de tranquilizar a esos papás, de brindarles todo nuestro apoyo, de estar al pendiente de los niños para evitar estas situaciones pues, que perpetúen ese dolor en nuestros pacientitos. Y bueno, ¿cuáles son esos datos? Bueno, antes de tocar esos datos de alarma, ¿por qué estoy mencionando esta situación del dolor abdominal funcional y orgánico? Porque el síndrome de intestino irritable, la famosa colitis nerviosa que presentamos muchísimos adultos, como ya lo toqué inicialmente, también lo presentan los niños y forma parte de esos trastornos abdominales funcionales o benignos que presentan los niños desde edad escolar, es decir, desde los 5 o 6 años de edad ya pueden tener intestino irritable. Y bueno, es una condición que si empieza en edad pediátrica y no la sabemos manejar, pues se puede perpetuar, incrementar y bueno, pues
seguir, continuarse, ¿no? Hasta la edad adulta. Y nosotros como adultos que hemos tenido esos dolores de intestino irritable, ahorita voy a mencionar cuáles son las características, sabemos, ¿no? Que es un dolor cólico muy importante, a veces puede ser incapacitante, un dolor que nos distiende, a veces pues hasta impide que hagamos nuestras actividades diarias. Entonces, si nosotros como adultos la llegamos a pasar mal, pues por supuesto que los niños también van a sufrir. Entonces tenemos que identificar esos pequeñitos. Y bueno, ¿cuáles son los datos de alarma que yo debo de identificar en mis niños para decir, bueno, este niño tengo que estudiarlo, este niño lo tengo que derivar con un especialista y no lo voy a retener más tiempo porque es tiempo valioso? Bueno, que el niño que tiene un dolor abdominal sin tan que no debe ocasionar tanta preocupación, es el niñito que tiene el dolor alrededor del ombligo. La mayoría de niños que están comiendo y que les llega a doler la pancita y te señalan, es aquí en el ombligo, la mayoría son dolores abdominales funcionales o benignos, por nombrarlos de algún modo, ¿de acuerdo? Ya dolores localizados en puntos específicos que como médicos sabemos que nos orientan hacia la vesícula biliar, hacia el apéndice, hacia el páncreas, hacia el estómago, hacia la región duodenal. Bueno, pues esos ya como médicos los identificamos y sabemos que no, tenemos que buscar datos bien específicos a la hora de tocar a mi bebé, a mi niño, para desencadenar ese dolor, identificarlo y poder pensar ya en algo más grave. Cuando un niño, además del dolor, empieza a evacuar diferente, ya sea que se empiece a estreñir, que comience a tener diarrea, que la popó cambie de forma, de consistencia, son datos de importancia. Incluso que llegue a evacuar sangre. El evacuar sangre no es normal en ninguna etapa de la vida. Tiene diferentes causas, desde un recién nacido hasta un anciano, pero el que uno evacúe sangre es un dato de alarma, es un semáforo rojo, es algo que no podemos dejar pasar. ¿De acuerdo, papás? Bueno, también el que un niño empiece con, aparte del dolor, se agregue vómito, un estado nauseoso, que te deje de comer, pero de forma persistente, bueno, es un dato de alarma. Cuando un niño empieza, aparte de esta sensación de querer vomitar, que se le atoran los alimentos, que tiene dificultad al tragar, son datos de alarma. Cuando un niño tiene ya datos, además de este cambio en las evacuaciones, datos fuera de la pancita, como que se queje de dolor en los huesitos, es un dato de alarma, esto se llaman artralgias. Que un niño tenga ese dolor abdominal y lo despierte en la noche, cuidado, ¿sí? Puede tener el dolor abdominal en el día, pero que lo despierte en la noche es un dato de alarma. Un niño que, como les dije, ya tenga diarrea y que lo levante en la noche, también. Entonces, ese dolor que nocturno no es nada normal. Ese niño que te deja de crecer, se estanca o empieza a perder peso, es un dato de alarma. Y bueno, que en la familia, nosotros a la hora de hablar con los papás, pues salga en el interrogatorio que en la familia hay algún pariente, algún abuelito, algún tío, algún hermano con estas enfermedades inflamatorias intestinales que se llaman enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, otro tipo como enfermedad celíaca, o que nos mencionen que hay alguna enfermedad intestinal importante en la familia. Bueno, nosotros ya tenemos que empezar a sospechar en que el niño podría estar cursando con un tipo de este tipo de enfermedades, ¿no? Que sí requieren un tratamiento pues, más severo. Y bueno, entonces esos datos para nosotros son básicos. Y bueno, este dolor abdominal crónico, funcional, después de que nosotros ya dijimos, este pacientito sí tiene un dato de alarma, lo voy a derivar, bueno, pues ya se tendrán que hacer estudios hasta llegar a un diagnóstico. Pero dentro de esos 9 niños que yo considero que no tienen una enfermedad, pues de alarma, que los clasifico como funcionales o benignos, hay varias, pero ya enfocándome directamente en el síndrome de intestino irritable, ¿cómo lo puedo identificar?
Bueno, existen actualmente algunos criterios médicos que se han ido actualizando, se llaman criterios de Roma, cada 10 años se actualizan aproximadamente, y nos dice, bueno, este dolor, este síndrome de intestino irritable lo vamos a encontrar en aquellos pacientes mayores de escolares, es decir, mayores de 5 o 6 años de edad, que en el último mes en el último mes pues hayan tenido por lo menos 4 episodios de dolor abdominal y que este dolor se asocie con alguna alteración en su patrón de evacuaciones, es decir, que se estén estreñiendo o que hagan un poquito más flojito, e incluso que el dolor abdominal disminuya al evacuar. Es decir, si el niño tiene, tiene ese dolorcito, ese coliquito, va al baño, evacúa, se le quita. Entonces, bueno, este diagnóstico ya nosotros lo establecemos. Nosotros para hacer este diagnóstico no deberíamos de echar mano de varios estudios, sin embargo lo llegamos a hacer porque si nosotros como médicos en general evaluamos a nuestro niño, le decimos a la mamá, ¿sabes qué? No te preocupes, no hay problema, no necesita ningún estudio. Lejos de reconfortar a muchos papás, los llegamos a estresar muchísimo más, ¿no? A veces los papás, y no me van a dejar mentir, están cambiando de médico tras médico tras médico porque no se le ha hecho ningún estudio a su hijito. Sin embargo, papás, a veces no es necesario, a veces no es necesario someter a los niños a procedimientos como la toma de laboratorios. O sea, el tomar una muestra de sangre es doloroso. Si muchos adultos nos da pavor, nos da mucho nervio, pues los niños también, es un estrés impresionante. Por eso a la hora de tener que ir con el médico ellos agarran un pavor terrible. Tampoco hay necesidad muchas veces de radiar a los niños, de estar tomando radiografías, a veces de hacer ultrasonidos, pero de verdad a veces la presión que nosotros, y se los digo yo muy honestamente, a veces nos vemos súper presionados por los papás, ¿no? Por favor, pídale algún estudio, o te llegan con la cartera de estudios, ¿no? De que ya consultaron con uno, con otro médico, y pues ellos siguen sin creérsela que el niño no tenga absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí no se vale hacer caso de lo que digan las vecinas, de lo que diga la abuelita, no. Aquí lo que importa pues es la valoración médica, ¿no? Y la valoración médica especializada. Entonces, a veces llegamos hasta los estudios invasivos, ¿no? En este caso, en mi especialidad, pues las endoscopías diagnósticas, tanto por la boquita, que son las superiores, como por la colita, que son las llamadas colonoscopías. Bueno, pues les repito, esos estudios son necesarios, pero cuando uno detecta esos datos de alarma, esos datos pivotes. Entonces, bueno, cuando yo identifico afortunadamente esa gran mayoría de niños que tienen un dolor abdominal sin ningún dato de alarma, bueno, muy necesario sentarme a platicar el tiempo que sea necesario con los papás, ¿sí? Darles una explicación para ganarme su confianza, para que ellos pues no les quede ninguna duda y aclarar todas pues estas incertidumbres, ¿no? Que a veces se van alimentando con cada estudio que yo voy solicitando. Entonces, si yo evalúo a su niño, les demuestro que el niño no tiene ningún dato que me altere, que me preocupe, les demuestro con gráficas, pues la mayoría de los papás logran tranquilizarse, ¿no? Porque, como se los comenté, el niño es un gran receptor, entonces toda esa angustia de los papás, ellos lo van a transmitir. Y una cosa que se ha demostrado es que existe una comunicación muy directa entre algo que se llama el eje cerebro-intestino. Las emociones que yo tengo, las preocupaciones, todo eso yo lo llego a transmitir por medio de nervios, por medio de algunas vías ahí, a mi intestino. Y parece mentira, pero es algo muy real. ¿Sí? La gente que padecemos de intestino irritable sabemos que al someternos a un estrés, el simple hecho de pensarlo me empieza a poner mal. ¿Sí? Entonces los niños que viven situaciones donde se someten a un estrés adecuado para su edad, ¿no? Como la llegada de un nuevo hermanito, el que saquen malas calificaciones, las peleas de los padres, no se hable, ¿no? De un divorcio, algún conflicto con una pelea, con el amigo, el hermano, etcétera. Todo eso va a repercutir en su tubo digestivo, ¿sí? Entonces,
Por eso muchos niños no nada más van a mejorar con medicamentos, ¿sí? A veces terminamos enviándolos a un apoyo emocional, a un apoyo psicológico, incluso hasta el psiquiatra cuando es necesario, ¿no? Niños que manejan una ansiedad impresionante para la edad, una mente, un cerebro, una inteligencia emocional de un niño, pues no es tan fuerte para poder enfrentar esas situaciones tan graves, ¿no? Y actualmente, pues, las situaciones que viven los niños, pues, son como más, yo pienso que a través de los años, pues, son más fuertes, ¿no? Ya no son las mismas preocupaciones que vivían los niños antes, sino que ahora los niños, pues, como que crecen más rápido, ¿no? Y tienen que responder, esperamos sus respuestas al día a día más rápidas, ¿no? Que tengan la madurez para emocionar, para reaccionar y para controlar situaciones que pues, no están ellos aún preparados. Entonces, ¿qué hacemos cuando identificamos a un niño que tenga pues ese dolor, ese intestino irritable, ese niñito que le da ese dolorcito cuando tiene una situación estresante, que se me distiende, que tiene dolorcito, que empieza a evacuar con dificultad, o que le da incluso hasta diarrea, pues tengo que manejar los síntomas. Le puedo dar algo para el dolor tipo cólico, algo para que disminuya la producción de gases, algo para que pueda evacuar como un laxante o un antidiarreico si es que le llega a dar pues, algo de diarrea. Son medicamentos, digamos, para el evento agudo que él tiene, ¿sí? Pero, pues, lo que importa más aquí, pues, es definitivamente atacar la causa, ¿no? Porque si yo me enfrento a la causa, la controlo, pues los eventos van a disminuir. Entonces, papás, los medicamentos para el dolor abdominal siempre son indicados por el médico, no deben autorrecetarse. ¿Cuántos pacientes, pues, nosotros como médicos llegamos a ver que tuvieron un cuadro de apendicitis y que se les estuvo medicando y medicando y medicando hasta que esa apendicitis se, se, se complicó, ¿no? Y el niño pues estuvo entre la vida y la muerte porque fue medicado por familiares, etcétera, ¿no? O incluso a veces hasta por médicos. Entonces, bueno, los medicamentos siempre tienen que ser estrictamente necesarios para un dolor abdominal y no estar recetándolos de forma continua. Bueno, entonces ya dije, se necesitan medicamentos para paliar esas molestias abdominales, pero también se han manejado cambios en la dieta, como quitar los lácteos, quitar pues algunos alimentos que nos distienden porque se fermentan por las bacterias, quitar esos alimentos que hemos identificado que caen mal, ¿no? Como las grasas, bajar a los irritantes, como ya lo dije, los lácteos, los probióticos. Hasta ahorita, bueno, pues no hay algún estudio bien diseñado que nos apoye que lo debemos de hacer, pero bueno, llegan a funcionar en algunos niños, ¿no? Y se vale. Sin embargo, pues el abuso a esta edad de esas dietas que a veces llegan a ser muy restrictivas, pues se pueden ocasionar alteraciones hasta en el crecimiento de nuestros niños, ¿no? Por eso todo eso es supervisado. Y bueno, pues hay algunos niños que la esfera emocional es tan fuerte y tan importante que nos lo llegan a descompensar, que están con un trastorno de ansiedad generalizado, de depresión, asociado al síndrome de intestino irritable, así como los adultos, ¿no? Cuadros muy severos que requieren pues medicamentos ya que maneja el psiquiatra. Pero bueno, afortunadamente son la minoría, perdón, de los pacientes. Y bueno, no está por demás mandarlos a hacer ejercicio, mandarlos ya que empiezan a hacer un tipo de meditación, yoga, pues cosas que puedan relajar su mente, que ayuden a que ellos mismos desarrollen técnicas pues para relajarse, para poder manejar sus emociones, ¿no? Porque si no empezamos a hacer esto desde pequeños, pues es una bola de nieve que en la adultez pues empiezan con otras enfermedades también de índole emocional, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que aprenderlo desde pequeños. Y bueno, pues básicamente ese es el mensaje. Espero que haya sido de ayuda. No es una clase de medicina porque es aburrido a estas horas, pero pues nada más para que tengamos conocimiento, ¿no? Que enfermedades que antes eran de los adultos ya las tienen los niños. ¿Eh? Qué preocupante. Y bueno, pues saludos a quienes nos están viendo, muchos amigos ahí. Y Sandy, muchos saludos, Sandy. ¿Eh? Pues no veo ninguna pregunta, creo que todos muy abusados. Y pues estoy a sus órdenes, soy la doctora Soy Monroy, pues trabajo
orgullosamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, en la medicina privada estoy en Gastromedics. Esa es pues la parte extra a la que me dedico. Y bueno, pues nos pueden seguir por Facebook, Instagram y bueno, pues a sus órdenes. ¿Sí? Saludos a todos.